¿Le han dicho tal vez, usted es mi referente? Pues mira, a mí se me había olvidado, se necesita prácticamente toda una vida para que se reconozca el poder de una voz. Los poetas somos como precoces. Ya escribía poemas a los 8 o 9 años. Esto es suficientemente respetuoso, hondo, bonito, vale la pena. Buenas para todos y todas. Es un placer una vez más estar con ustedes en este canal, en este formato de mujeres, de Mujer Poder. Para mí es un gusto de verdad saludar a una mujer a quien admiro, a quien leo, y es una mujer quien acaba de ser una vez más reconocida. Acaba de ganar el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. El reconocimiento es a la máxima distinción en español y portugués en obras del género literario y destaca un aporte relevante al patrimonio cultural común de España e Iberoamérica. Así que tenemos a la protagonista acá hoy en Mujer Poder, Piedad Bonet, novelista, poeta. Gracias por estar acá. Muchas gracias, María Camila. Gracias por darme este espacio. Pues la verdad yo estoy muy contenta de tenerla acá. Ustedes es un ejemplo para muchas otras mujeres que de hecho están haciendo, escribiendo novelas, poesía, etcétera. Y qué bueno y qué lindo que usted abra camino a otras mujeres para esto, ¿sabe? ¿Le han dicho tal vez, usted es mi referente? Sí, sí me han dicho, sí. La gente joven que dice espontáneamente esas cosas y las mujeres me dicen especialmente que se identifican con cosas de mi novela, de mis novelas, de mi poesía. Es muy lindo en ese diálogo de lectores con los lectores que ellos expresen ese sentimiento. Quiero que me cuente, por favor, cómo ha sido esta locura de este premio. Primero, ¿quién le dijo? ¿Cómo se lo comunicaron? ¿Y qué ha pasado a raíz de esto? Pues mira, a mí se me había olvidado. Yo sabía que estaba postulada porque el ministerio me postuló y me pidieron autorización, pero yo perdí de vista las fechas, ¿sí? Y yo había llegado de un viaje y me dio una cosa bronquial. Entonces iba a empezar en el día de fiesta, el lunes, unas terapias respiratorias. Entonces me estaba disponiendo a mi primera terapia, no me habían puesto la máscara todavía y entró una llamada de España y yo aproveché que había esa pausa y contesté y entonces era la directora de patrimonio que me estaba dando la noticia. A mi alrededor lloraban niños y bueno, todo ese tráfago que hay en un hospital y pues yo me disculpé un poquito por contestar en esas circunstancias y bueno, me quedé un poco como sin palabras, articulé ahí lo que pude, que no sé ni qué fue, di las gracias, colgué, me dediqué a mi terapia y después me encontré con mi marido y le conté que me había ganado ese premio y bueno, a partir de ese momento, ¿qué ha sucedido? Una avalancha inmediata bueno, de demandas del periodismo, por supuesto, pero sobre todo como de infinitos mensajes que no he logrado contestar realmente. He contestado en una parte, el primer día duré horas y horas y horas contestando esos mensajes porque son de amigos muy queridos o de lectores o de gente que fue mi alumna en algún momento, que aparece después de 10, 15 o 20 años. Yo me siento en la obligación pues de decir, aunque sea un mínimo gracias. Entonces he estado, digamos, como un poquito abrumada, tuve que suspender como que mi trabajo cotidiano realmente. Esto me ha envuelto así como un huracán. Me pregunto qué será ganarse el Nobel, me he preguntado, ¿no? ¿Cómo será la dimensión de eso tan apabullante, ¿no? Pero bueno, me di cuenta de la magnitud de este premio por la reacción general. Han aparecido cosas muy lindas y realmente me siento muy feliz, muy gratificada. Qué bueno, la felicitamos acá, de verdad también estamos muy contentos. La gente tal vez de repente no sabe muy bien cuál es o en qué o qué significa ganarse eso para una mujer como usted que se ha dedicado toda su vida a escribir, ¿no? Novelas y además poesía.
esta es una máxima distinción, lo máxima distinción en español y en portugués ahora es del género literario. Se gana este premio por novelas o por poesía o por ambas. Solo por poesía, María Camila. Y Okay. Lo han ganado grandes poetas. Y poetas ya siempre muy grandes, digamos, muy viejos, entre los que yo ya me cuento, ¿sí? Esos premios no se los dan a la gente joven, porque se necesita prácticamente toda una vida para que se reconozca el poder de una voz. Se lo han dado también a mujeres, pero yo creo que mucho menos. Yo no he examinado la lista porque no he tenido tiempo. Sé que se lo ganó Álvaro Mutis, sé que lo han ganado, bueno, poetas argentinos, poetas mexicanos, por supuesto. El año pasado Yoconda Belli, de Nicaragua. Pero sí, la gente empieza como a comprender que, o creo que sabía, porque ha habido tal alboroto que yo creo que la gente sí tiene como una dimensión de lo que es ese premio. Usted es autora de 8 libros de poesía. Yo tengo uno acá en mi casa, Los privilegios del olvido. Y la verdad es muy bonito leer poesía, pero sabe que siempre me ha generado una intriga. Buenas, paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá, clic, suscríbanse. Bye. Infinita y es cómo llegar a escribir buena poesía, porque o en verdad que es buena poesía, ¿no? Como para unos puede ser como buenísimo y para otros puede ser como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero cuando usted tal vez considera que empieza a escribir muy bien poesía, porque para eso se necesita estudiar y me imagino que también la prueba y el error, ¿no? Pues mira, no se necesita estudiar, pero sí se necesita leer mucho. Lo que pasa es que yo creo que, y eso lo ha dicho mucha gente, los poetas somos como precoces, tenemos el don de la poesía precozmente. Yo empecé pues a escribir a los 16 años unas cosas que debían ser horrorosas, sentimentales y cursis, ¿sí? Y cuando llegué a la universidad, bueno, yo ya había leído algo de poesía, pero yo sobre todo había leído como novela y novela del siglo XIX, lo que leíamos las personas de mi generación cuando teníamos esa edad. Y de pronto me empezó a gustar mucho la poesía y a querer escribirla. Y me acuerdo que escribí un poema sobre la masacre de las bananeras cuando estaba en la universidad de los Andes estudiando literatura y me di cuenta que eso me había salido muy bien. Me parecía que eso estaba muy bien. Pero mira, la gran trampa del escritor, pero sobre todo del poeta, es que te puedes estar engañando perfectamente, ¿sí? Necesitas a tu lado lectores críticos y eso es bien escaso. No es la mamá la que te va a decir que qué lindo, ni el novio, ¿no? Es alguien que sepa de poesía. Entonces, por eso los premios sirven, ¿eh? Entonces, yo escribí un primer libro y me lo publicaron en la universidad. Me había ganado un pequeño premio, ¿sí? Y ya luego el segundo libro me lo publicó el Banco de la República, entonces yo dije, bueno, a lo mejor sí, ¿no? En una colección muy linda, pequeñita. Y dije, me voy a ganar el premio de poesía. Imagínate qué descaro. Y dije, me voy a ganar el premio nacional de poesía porque era un premio muy importante en esa época. Hoy no es tan importante, pero en esa época tenía una resonancia como este hoy. Y yo, pues no era que iba a escribir un libro pero yo ya estaba escribiendo y dije, con este libro me puedo ganar el premio nacional de poesía, ¿sí? Y ahora me empecé a ver como un fantasma aquí. Y entonces escribí ese libro que era sobre mi infancia, una cosa muy entrañable, y sobre la ciudad, que es un tema que siempre me ha atraído mucho. Entonces escribí ese libro y lo mandé sin la menor esperanza, porque en realidad yo era muy poco conocida y sobre todo estaba muy aparte del mundo literario. Yo era una mujer de la academia, una preparadora de clases compulsiva era lo que era, ¿sí? Sí. Con 2 extravagancias de libros ahí que había sacado. Y
me llevé una sorpresa tremenda. En ese momento eso no se llamaba, no era el ministerio, sino Colcultura. Sí. Sí, con Juan Luis Mejía, que era el director. Cuando me llaman a darme ese veredicto, te digo que ese premio me causó más alegría que este. No me Porque diga. sí, 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 así es. Es decir, es que me acuerdo de la alegría. Me acuerdo incluso yo manejando por la ciudad, que iba Sí. para mi casa remota y, y que iba embargada de felicidad, porque era la consagración como escritora, me explico, como que Ya. me dijeron, sí, sí puedes, eso sí lo haces bien, ¿no? Sí sirve, sí funciona. Sí sirve. Y daban una plática buenísima, porque era una plata muy considerable para un premio de poesía sobre todo. Ujú, Y, y entonces yo con esa, yo tenía ya a mi hija de 20 años, ujú, mi hija mayor, y dije, bueno, la voy a mandar a Europa con 2 amigas porque se graduaban ujú. en, en la universidad, creo que se estaba graduando, no sé. Bueno, el caso es que yo dije, bueno, voy a destinar esa platita para eso. Fíjate que después me gané un premio importante, que era el premio Casa América de Poesía, que me dieron mucha plata también. Y acuérdate que yo me gano el premio el jueves y mi hijo se mata el sábado. Ujú, Y yo destiné esa plata a hacer un libro con las pinturas y los dibujos de Daniel para ujú. regalar a sus amigos en el primer aniversario de su muerte. Entonces, es en este momento que estoy atando esas 2 cosas, Guau, que es ese primer premio se lo dediqué a que mi hija viajara. Y ese último, hacer ese libro, que claro, era un libro gráfico, que me costaba mucho, con diseño, que yo quería que fuera impecable para que se viera el artista tan bello que era, ¿sí? Y bueno, mira, mira, mira cómo es la vida, cómo va el dolor y la alegría a veces van completamente de la mano. totalmente. Qué cosa tan impresionante. Pues fíjese que justamente de eso le quería hablar, pues porque este libro yo creo que pues muchos colombianos lo hemos leído, lo que no tiene nombre. Y tal vez uno a través de esta lectura experimenta un dolor que no me imagino o que no es nada similar al que usted definitivamente sintió en su momento, pero sí nos lleva a un lugar bien, bien doloroso. Eh, por medio de tal vez otras lecturas suyas, nos hemos también inmiscuido un poco en el tema del dolor. El tema del dolor y el sufrimiento que va unido también a algo como de esperanza, tal vez, de fe, de esperanza y de agradecimiento también viene tal vez unido, me parece. Eh, usted tal vez está escribiendo de cosas distintas, ¿no? Aparte del tema del dolor y aparte de todo esto, que fue un episodio y un capítulo importante en su vida, ¿no? Claro, pero he escrito sobre muchas cosas que nada que ver. Tengo un libro incluso que tiene mucho sentido del humor, que es El prestigio de la belleza, Ajá. que creo a una niñita que se da cuenta muy rápido de que a su mamá no le parece bonita, que soy yo misma, ¿sí? Es decir, no es autobiográfico exactamente, pero está basado en esa experiencia de que a mi mamá yo no le parecí bonita. Y yo me di cuenta a los 6 o 7 años que ella me arreglaba como para que pareciera mejor, a mi hermana no y a mi hermano tampoco, ¿sí? Porque crecí en Antioquia, donde la belleza es una cosa tan exigente, ¿no? Entonces, pero mi mamá quiso darme otros dones y así Sí. fue como aprendí a leer, porque ella era maestra y me enseñaba poemas y me enseñaba a recitar poesía y era una niña de esas ridículas que sale en la visita y recita para que la aplauden. O sea, mi mamá me dio como una cosa compensatoria y sin saberlo me estaba dando una cosa importantísima, porque eso fue de lo que yo me agarré para existir, digamos, para compensar esa otra cosa que yo veía que no estaba funcionando muy bien.
En el libro que voy a publicar ahora, que lo publica en unos meses, yo cuento que a los 15 años yo me miré de pronto al espejo y dije, pero si yo no soy tan fea. O sea, me reconcilié porque la mirada del otro lo puede determinar a uno mucho, y con esos uniformes que nos ponían por allá, que no son como ahora los de las niñas que dejan ver las piernas ni nada, sino como unas ancianas. Entonces, claro, yo me había concentrado en que yo era eso, ¿ah? Y de pronto sentí una liberación, y la verdad que ya como el patito feo, de pronto como que hice una cosa así, no de que me creyera una belleza, pero sí por lo menos normal. Entonces Sí, yo sí tengo libros que son así. El último también, el que va a salir, tiene un poco de sentido del humor. No me he quedado ahí en la cosa del dolor, porque, porque eso sería también como una manipulación del lector. No quiero que mi lector esté siempre con un ser humano que está en un dolor perpetuo, porque el sí, dolor está ahí, pero al lado hay muchas alegrías, ¿no? total, total. Yo ahorita que nombra su niñez, usted es de Amalfi, ¿no? En Antioquia. ¿Cómo recuerda su niñez? ¿Cómo fue? ¿Feliz? ¿En medio de cuál era su núcleo familiar? Cuéntenos un poco de esa niñez de Piedad Bonet. Fue una niñez feliz. Porque era muy cuidada, y tuve una mamá muy amorosa, la tengo, tiene 103, 102 años, va a cumplir ahora, ¿sí? Y, y esta mañana le dije que me había ganado un premio, ella ya está un poquito oída, ¿sí? Y entonces mi mamá me dijo, ay, qué bueno, le dije, me va a llegar una platica, y me dijo, ay, qué bueno, porque yo también necesito. Ya mi mamá es como una niña chiquita, una belleza, pero mi mamá fue un ser amoroso toda la vida, un ser cuidador. Yo vivía en una casa muy grande y muy linda en la plaza. Salíamos a elevar cometa, estábamos muy cerca de la naturaleza, pero yo me reconocí muy rápido como una niña hipersensible y como una niña con propensión al miedo, que descubrí muy rápido que los niños se podían morir, que descubrí también la violencia, porque liberales y conservadores se estaban matando ahí nomás en el campo, y llegaban los cadáveres de los muertos y algo oíamos los niños de lo que estaba sucediendo. En realidad salimos por el tema de la violencia, no expulsados por la violencia, pero sí porque queríamos un mundo diferente. Mi mamá era maestra y quería que estudiáramos, y le pareció muy bien venir y dar el brinco hasta Bogotá. No nos quedamos en Medellín. De manera que yo soy una antioqueña en lo más profundo, pero porque sí, antioqueña de pueblo, digo, que mucho más criados en el ascetismo, en una idea como muy, ¿qué te digo yo? Un poco anacrónica, ¿no? De el trabajo por sobre todas las cosas, el ahorro, ¿m? Con una mentalidad como de clase media, muy disciplinada, que eso se ha demeritado mucho, y se burla aquí la gente de la clase media, porque es aspiracional y porque, bueno, mi papá llegó, consiguió aquí un trabajo, se compró su casa, nos dio la educación que quiso y que pudo. Solo querían eso, que nos educáramos, y eso les agradezco yo profundamente. Entonces, yo recuerdo esa época con mucha nostalgia, digamos, como una cosa muy linda, pero también todos mis tormentos, los que iban a abrirme el camino de la literatura, porque la literatura es un recurso para existir, es como una necesidad de llevar todos esos conflictos al papel y trabajar con ellos, ¿no? Esa niña frágil ya iba para allá, ya escribía poemas a los 8 o 9 años. Wow, eso le iba a preguntar, ¿desde qué edad empezó a escribir tal vez el primer cuento? ¿Desde esa edad? ¿Ocho? Sí, porque yo era como la que sabía escribir en el colegio. O sea, como que decía la profesora, y yo eso me esmeraba y hacía unas cosas lindas,
o pues que les parecían a ellas lindas y a mí también. Y entonces empezaron como a decir que, ay, como yo hacía dos cosas muy bien, dibujar, que después mi hijo sacó, digamos, el don del dibujo, y, y escribir. Entonces, digamos, si había que hacer una poesía a la madre, yo era la que la hacía bien porque yo sabía versificar y sabía rimar. Y así empecé. Y ya después como me mandaron a un internado cuando tenía 14 años, en el internado pues yo tuve como esa tristeza de que me habían exiliado, ¿no? Y yo vivía en otra ciudad, en un internado con un montón de niñas de la costa atlántica. Y, y entonces allá yo opté por escribir como una manera de, digamos, de acompañarme, ¿no? De darme ánimo en ese exilio. Piedad, uno como transmuta el dolor tan infinito de perder a un hijo, cómo lo procesa. Tal vez la palabra es transmutar, ¿verdad? Sí, lo puede transmutar o transferir, o sí. Pero bueno, porque me estás hablando de escritura, pero cada uno procesa a su manera, ¿no? Si hay gente que se dedica a la oración, hay gente que se dedica, no sé, como que se va a vivir a un lugar en contacto con la naturaleza. Hay otra gente que se amarga, ¿no? Y que hace duelos patológicos y hace altares con las cosas de sus hijos y se queda pegada al duelo. Yo acepté muy rápido, María Camila, yo acepté porque yo sabía que Daniel sufría infinitamente y sobre todo porque yo tenía mucho miedo del futuro de Daniel, que era un niño intelectualmente súper poderoso, que era un muchacho apasionado por el arte, que tenía ese talento extraordinario, y verlo declinar me habría parecido aterrador. Entonces yo entendí que esa era una salida muy digna y que su vida había sido tan feliz como había podido ser, y con una incorporación del sufrimiento permanente. Entonces yo creo que esa primera manera de ponerme en términos de aceptación fue muy importante. Enseguida pues yo empecé a escribir. Él se murió en mayo y yo empecé a escribir en julio, cuando llegué de un viaje. Y ese proceso de escritura fue tremendamente reconciliador, digámoslo así, porque lo reconstruí, porque lloré mucho mientras escribía, porque luego pude compartir eso con tantos otros, y cuando vi cómo recibieron ese libro con tanto afecto y con tanta, ¿qué te digo yo? Eh, como, como que empezaron a sacar ellos mismos su dolor. Todos los que tenían chicos así, los propios muchachos empezaron a escribirme. Entonces fue como que yo me abriera a una parte del conocimiento del mundo que no tenía, porque yo no sabía que esas enfermedades son tan habituales y que hay familias que las tienen ahí en silencio porque temen mucho al estigma y a que pierdan el trabajo y a que pierdan los amigos. Entonces eso se lleva como un secreto, y luego tan estigmatizado que está el suicidio. Entonces la gente dice que el muchacho se murió dormido o que le dio un infarto. Entonces la gente empezó a hablar de eso, y yo creo que eso es lo que más le agradezco a ese libro. Primero, que la gente haya sentido cariño por Daniel, por ese Daniel que yo pinté ahí, que realmente era un ser adorable. Y luego que se haya abierto una puerta para hablar de la enfermedad mental, del suicidio, del duelo, de la medicina en este país, de los tratamientos psiquiátricos, de todo lo que hay de anacrónico todavía en este país sobre eso, de los encerramientos. Habría que escribir mucho más, porque yo creo que estamos como en el siglo XIX todavía en muchas cosas. Es definitivamente de mis libros más queridos en esta biblioteca. Es realmente impresionante
lo que puede sentir el lector a lo largo de esta lectura. Piedad, de toda su carrera, tal vez, como escritora, como poeta, ¿qué es lo más complicado? ¿Qué es difícil para usted? Porque usted, claro, es prodigiosa y tal vez las letras se le facilitan un montón y todo esto, pero ¿qué es difícil en un proceso de para escribir cualquier cosa, un libro, un poema, o tal vez no en ese proceso, sino después, el tema de las editoriales, no sé, ¿qué es difícil de su carrera? Mira, no, lo único que encuentro difícil es perseverar en la escritura de una novela 2 años, 3 años, sabiendo que eso tiene que tener una rutina. Tú no es que te sientas una vez a la semana, no, es que eso te está llamando, porque tú no puedes perder el hilo de lo que estás haciendo, el tono, porque tienes que releer primero las últimas páginas, volver a ponerte en conexión. Eso necesita de una voluntad muy grande y de una pasión muy grande. Y a veces te cansas, y a veces te enredas, y a veces dices, Dios mío, ¿y ahora para dónde sigo? Entonces hay momentos, eso me pasó con el Prestigio de la Belleza, que de pronto no sabía, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? También me pasó en qué hacer con estos pedazos, que me di cuenta que yo no podía seguir narrando de la misma manera porque el lector se iba a aburrir. Yo necesitaba hacer un giro. Entonces hay que tener unas pausas. En esas pausas yo leo, yo reflexiono en la ducha, yo reflexiono mientras voy caminando, manejando, tomo notas como loca en libretas, pero eso a veces es, digamos, un poco agotador. Por ejemplo, este libro que acabo de terminar ya me tenía muy cansada, muy cansada. Lo leí completo como unas 11 veces, ¿sí? Volvía y insertaba cosas, como que perfeccionaba, me daba cuenta de errores que había cometido. Entonces eso es una tarea que te demanda mucho esfuerzo, que yo pues porque ya tengo mis lectores muy afianzados, pero pues un escritor joven puede sentirse muy derrotado si luego publica su primer libro y no tiene demasiado éxito, porque es difícil. Eso es una tarea que exige como cierta resiedumbre de espíritu, ¿no? De acuerdo. Una pasión contra todo, porque la posibilidad del fracaso está ahí a la vuelta de la esquina. Usted escribe, por ejemplo, cuando termina un libro, la escribe y se la muestra a alguien de Sí. inmediato. ¿A quién? Mientras estoy escribiendo, no, porque Ok, no voy a agobiar a nadie con esa cosa a sí. medio hacer. De pronto tengo como una tentación y le doy un capítulo a una amiga, por decir algo. Como, Ok, mira esto que estoy escribiendo, pero a una amiga que sepa, porque hay amigas muy queridas que no saben, ¿no? Entonces a alguien que sea una periodista, no sé, una amiga que sea una buena lectora, ¿no? Y cuando termino el libro, generalmente se lo doy a un mismo lector desde hace unos años, que es un amigo que es un escritor maravilloso y muy entrañable, que es Giuseppe Caputo. Giuseppe es un escritor mucho más joven que yo, o sea, yo perfectamente le puedo llevar, no sé, 30 años, y, pero yo confío mucho en Giuseppe. Y entonces Giuseppe lo lee, a veces se lo doy a alguna otra persona, una amiga que esté dispuesta a hacerlo, ¿no? En quien yo confíe, porque me dice como, por ejemplo, Piedad, aquí estás haciendo el ridículo, no sé, como alguna cosa así por el estilo. Ya no me dirá una cosa literaria, sino como, Piedad, esto aquí suena, no sé. Por ejemplo, mi hermano es escritor también. Yo tengo un hermano que ha escrito 4 novelas, vive en Londres. Y antes le daba a él, pero ahora pues ya no quiero agobiarlo, como que me lea a mí, ¿no? Pero él cuando leyó Lo que no tiene nombre, me hizo algunas pequeñas indicaciones bien importantes. Entonces, siempre es importante que haya otro lector. Yo no me lanzo así como mando a la editorial sin que haya pasado por un pequeño filtro, ¿no? ya. El libro de Lo que no tiene nombre se lo voy a leer a mis hijas y a mi marido, porque yo necesitaba
un aval de otra índole y es como, esto es suficientemente respetuoso, hondo, bonito, vale la pena. O sea, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Se sienten cómodos con este libro? Y les dio mucho trabajo leer, no querían leer, no querían revivir ese dolor. Ahora soy yo la que no leo ese libro, desde hace muchos años no lo leo, porque no lo soporto, no soporto revivir todas esas cosas. Pero bueno, ellos lo leyeron, me dijeron que sí, que estaba bien, que lo publicara y lo publiqué. Hay una poesía hermosa suya que se llama Las cicatrices. Y quisiera preguntarle, para escribir esa poesía, ¿pensó en sus cicatrices? No. Cuando estoy leyendo, hay temas que entonces yo leí en alguna parte lo de la cicatriz. La cicatriz se lee mucho en literatura, en todas partes. De pronto hay menciones a la cicatriz, ¿no? Y de pronto, como un flechazo te viene siempre la idea de esto sería un poema hermoso. Y ahí uno relaciona con uno mismo y de que la cicatriz es fea, pero que la cicatriz es tiempo, pero que la cicatriz es memoria, pero que la cicatriz es algo que ha sanado una herida, pero que la cicatriz puede volver a abrirse. Tienes todos esos conceptos en la cabeza y eso te va llenando como de una emoción, ver que eso, como yo le decía a mis estudiantes, es una promesa de algo que va a fructificar con sentido para otros, no solo para mí. O sea, que no puede ser una cosa anecdótica, ¿no? Mi cicatriz, no. Eso no le interesa a nadie, ¿no? Entonces, es siempre pensando en que eso va a tocar el alma del lector. Entonces, yo me siento con la mente en blanco, imagínate, es el momento más horrible. Primero he leído sentada aquí en mi sillita, me siento, tomo un libro de un poeta que amé mucho, no de un poeta desconocido, sino de alguien que ya conozco muy bien. Por ejemplo, alguno. Yo tengo muchos, pero vuelvo a los mismos siempre. Sí. Por ejemplo, bueno, lo he dicho mil veces, Blanca Varela, una poeta peruana, José Watanabe, hay poetas extranjeros que trabajan en otras lenguas que también me gustan mucho. Gianni Rizzo es un poeta griego que tiene unas cosas hermosas que a mí me inspiran profundamente. Entonces, o de amigas y de amigos que han escrito cosas hermosas. En estos días estaba leyendo un libro de Jacqueline Goldberg, que es una poeta venezolana maravillosa y oscura y cínica y humorística. Y mientras yo leía esos poemas de Jacqueline, yo quería escribir mis propios poemas. O sea, es que eso dinamiza el pensamiento poético, ¿no? Entonces ya... ¿Cada cuánto escribe un poema usted? No, mira, mientras escribo, por ejemplo, el libro que acabo de escribir, escribiría unos 10 poemas, o sea, en 2 años. O sea, el libro sobre Daniel, que se llama Los Habitados, pues sobre el dolor de los que han estado encerrados, lo escribí como en 4 años y son 33 poemas. Y el que voy a publicar próximamente, que se llama Los Hombres de mi Vida, llevo 12 años escribiéndolo, porque como he escrito tantas novelas por el camino, entonces el pensamiento poético no está en verdadera ebullición. Yo ahora lo que quiero, después de este libro que ya voy a publicar, es descansar de la prosa, porque la prosa me tiene exhausta. Entonces, tengo ese libro ahí. Entonces, mi anhelo ahora es poder leer mucha poesía para volver a llenarme de poesía y terminar ese libro, que le faltan 6 o 7 poemas, no le faltan más, porque los libros de poesía no deben ser grandísimos. El libro más grande de poesía, pues que tenga 50 poemas, porque el lector no aguanta eso, ¿no? Sí. De hecho, un libro de poesía no se lee todo de una. Sí, no, de a poquitos. 8, 10, 12 poemas, antes de dormir te lees 3, no Sí, sé. sí. O vas alternando con una novela y eso lo saben los que leemos poesía. Entonces es como un nutriente, la poesía es como un nutriente.
en dosis muy pequeñas. Entonces, bueno, yo quiero volver a la poesía, no porque ahora me han consagrado como poeta, sino porque le hace mucha falta a mi vida. Qué lindo. Piedad, la última pregunta que quiero hacerle es, hemos hablado un montón de recuerdos de su infancia y de también de eso que le ha pasado también a sus hijas. Mm, Como quisiera que no los colombianos, no la gente, no sus lectores, pero sí que sus hijas la recuerden a usted. Ay, Dios, ahí me preguntas una cosa difícil, porque, porque yo quisiera que mis hijas me recordaran como una mujer que las educó para la libertad y la autodeterminación, no como una escritora importantísima, ¿no? Sino como alguien que con todos los errores que cometió una madre, tuvo una idea de, digamos, que lo que quiso fue crear gente honesta, trabajadora, educada para ser feliz y no necesariamente para ser exitosa, pero sobre todo personas con un camino de libertad por delante. Tengo unas nietas, tengo 3 nietas y claro, ellas son pequeñas, entonces yo quisiera que ellas me conocen ya, claro, suficientemente, pues que ya tienen, la más chiquita tiene 9, pero sí quisiera que me conocieran a través de mis libros. No pueden todavía leer lo que no tiene nombre, no saben cómo murió Daniel, saben que Daniel existió, ¿sí? Pero que sepan de ese dolor por el que tuve que pasar, ese ser maravilloso que fue Daniel, que sepan cómo fue mi infancia a través de El prestigio de la belleza, que sepan qué temas me interesaron para mis libros y que me recuerden como una abuela maravillosa que las inspiró a divertida también, porque yo creo que yo tengo mucho sentido del humor, porque no se me note a ratos. Mis amigas sí, con mis amigas nos reímos mucho, pero que me recuerden como una persona divertida, con capacidad de juego. Piedad, gracias infinitas por estar en este espacio de Mujer Poder. Vamos a estar muy atentos, sobre todo, pues particularmente, ahí hablo de mí en esa entrega de ese premio. Eso va a ser en noviembre, ¿no? Sí, eso creo. En No me han Reina dicho, pero Sofía. creo que es a finales de noviembre. Entrega la reina personalmente el premio, cosa que va a ser un poco apabullante. Wow, Sí. wow. Felicitaciones, completamente merecido. Gracias por sus letras, gracias por su poesía, gracias por lo que escribe, gracias por tal vez que nosotros nos podamos identificar con tantas lecturas que usted ha hecho a lo largo de su vida. Le mando un abrazo gigante y felicitaciones. Estamos muy, muy, muy orgullosas, las mujeres también, de su trabajo. Gracias. Muchas gracias a ti. Linda la entrevista, muy, muy vivaz y sin lugares comunes, que es lo que a veces tiene el periodismo, pero esta vez no. Muchas gracias. Es un honor para mí que me diga eso. Le mando un abrazote. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias a toda la gente que estuvo hasta el final de esta entrevista. Por favor, suscríbanse acá abajito si no lo han hecho. Me ayudan muchísimo a que sigamos creciendo en esta comunidad. Vamos por los 100,000 suscriptores. Un abrazo. Nos vemos.